Muchas gracias por el pase, Yomira y Leo, y bienvenidos a Tu Vía, el programa intercultural que conecta a Tübingen y Vía El Salvador. Y el día de hoy de verdad estamos conectados con Alemania, ya que tenemos una entrevista con la ex voluntaria Ana, que estuvo aquí en la radio Vía hace 10 años. Vamos a hablar con ella sobre sus experiencias como voluntaria en Perú y también cómo impactó a su vida en Alemania y también a qué se dedica ahora. A ver si ya está con nosotros. Hola, buenos días. O bueno, ahí ya son las 6 de la tarde, ¿no? Creo que no sé si se escucha. Mm, ¿Ahora se escucha ahora mejor? sí. Hola, Perfecto, hola Luis, ¿qué tal? hola. Qué bonito estar aquí. ¿Puedes presentarte brevemente? No sé cómo te llamas y también qué año estuviste acá en Serbia. Sí, claro que sí. Bueno, me llamo Ana Rutz, y claro, yo hice el voluntariado hace, como bien dijiste, 10 años, estuve del 2014 al 2015 en esta aerovilla, justamente haciendo este tipo de trabajo como tú haces. También el programa Tu Villa ya existía en ese tiempo, entonces nosotros también lo hacíamos. Y claro, fue una muy bella experiencia y muy impactante para mí. ¿Y cómo llegaste a Perú y por qué elegiste hacer tu voluntariado exactamente aquí? O sea, ¿cómo elegiste ese proyecto también? Sí, bueno, yo justamente cuando estaba por terminar el colegio en Alemania, estaba viendo pues maneras de cómo hacer un voluntariado en el extranjero. Tenía muchas ganas de ir a Latinoamérica, entonces estaba viendo diferentes opciones y encontré los programas de voluntariado que se llama Weltwärts, el programa del Estado alemán. Y bueno, estuve buscando y ahí vi justamente esta opción. No sé cómo lo encontré, la verdad, pero me apareció la opción de ir a la radio y la verdad me llamó muchísimo la atención. Y dije, ya, voy a aplicar a esto. Tiene que ser esto. Y claro, y tuve mucha suerte, me funcionó, me tomaron para este voluntariado. Entonces, claro, fue como un match perfecto, digamos, para mí, porque era justo lo que quería hacer y al final lo conseguí, pude ir aquí a la radio. ¿Y de qué vino ese interés de ir a Latinoamérica? ¿Ya tenías clases de español en el colegio o ya tenías que aprender de cero todo antes de que viniste? No, sí, yo ya hablaba español porque yo había vivido 4 años en México y 2 años en Mm, España como niña. Entonces wow. ya tenía así como el background, o sea, como el trasfondo del idioma, ya sabía hablarlo todo. No, ese no era el problema, menos mal, porque yo creo que para la radio igual es importante que ya uno tenga un cierto nivel. O sea, con cero español igual no sé si funciona. Entonces, claro, ya sabía, ya hablaba, y por eso también, bueno, había estado en México, como bien dije, y quería conocer otros países, ¿no? Otros países de la región, digamos. Y ahí me interesé también, pues, por el Perú, porque, claro, es un país lleno de cultura, de historia, de naturaleza súper bonita, y justamente eso también lo quería conocer en persona. ¿Y cómo fue eso? O sea, ¿por qué viviste en México? ¿Tus padres trabajaban ahí o cómo fue eso? Sí, de hecho, exactamente. Mi papá tenía un trabajo ahí, o Ah, sea, tuvo un trabajo como pues por unos años que lo habían mandado de Alemania a México y nosotros como familia fuimos todos juntos con él. Entonces, claro, fui al colegio en México y, claro, tuve como esa experiencia de vivir en otro país ya de niña, digamos. Solo que fue bien distinto, igual que un voluntariado no se compara, digamos, a vivir con tu familia en otro país, porque en el voluntariado igual uno va solo de cierta forma, aunque tengas otros compañeros, pero digamos, para mí estar en Perú el año del voluntariado igual fue como una experiencia súper nueva, en un entorno muy distinto al que conocía. Y claro, eso de ir por primera vez, salir de la casa de tus padres justamente después del colegio a otro país, claro, fue como un choque fuerte al principio,
pero siento que justamente eso hizo con que haya aprendido un montón durante el año. ¿Y qué fue lo que más te impactó al llegar a Perú? No sé, también hubo algunas cosas que te parecieron que tal vez te ves iguales a México o no sé, que ya estabas acostumbrada. Sí, esa es una buena pregunta. Igual creo que sí hay como cosas similares, pero un poco difícil decirlo, la verdad. Porque también como que viví como en otras épocas ahí, entonces yo de niña pues, no salía de la misma manera que lo que hacía después del colegio, donde ya estaba grande, adulta Claro. y salía pues como lo que podía, o sea, sola, digamos. Entonces, no te puedo decir muy bien exactamente, pero siento que hay ciertas cosas que se parecen como de la alegría de la gente o no sé, como la comida, bueno, no tanto tampoco, pero como que igual hay ciertos aspectos que Ujú, pueden ser similares, pero bueno, eso. ujú, ujú. ¿Y cómo fue tu adaptación a la vida en Villa El Salvador? No sé, al comienzo hiciste mayormente cosas con otros voluntarios alemanes o cómo fue? Mm, sí, al principio creo que sí hacía más cosas con los voluntarios, al principio porque uno se conoce antes de venir aquí, o sea, de ir a Perú. Entonces ya tenía esos contactos y hacíamos, salíamos de vez en cuando, o claro, hacíamos cosas juntos después del trabajo. Pero luego igual iba conociendo a gente, a peruanos, y ya me iba integrando más. Aparte, claro, estaba viviendo en una familia peruana, ¿no? Que me acogieron, entonces también hacía muchas cosas con ellos. Y de hecho eso siento que fue como muy positivo también porque hizo con que uno se pueda integrar mejor también en la sociedad, ¿no? O sea, como aprender más realmente cómo vive la gente, qué es lo que hacen. Me imagino que tú has vivido cosas similares. Sí, sí. Este, exactamente, sí. Y bueno, en este momento aprovecho también de saludar justamente a la familia donde viví, a Beba, a Alegría, a Cielo, Ya, muchos saludos. este, claro, que fueron muy buenos conmigo, me la pasé muy bien. ¿Y tuviste algún momento difícil durante tu voluntariado? Algo que, no sé, ¿te acuerdas todavía? Ujú. Sí, la verdad es que sí. Fue un año lleno de experiencias, entonces fue positivo, pero también hubo cosas más difíciles. Y de hecho a mí me pasó algo muy fuerte, que no es normal que le pase a la gente, que yo a los 6 meses, creo, más o menos, estaba ya 6 meses en Perú y tuve un accidente fuerte igual, donde me atropelló un amigo. Ah, oh, Y sí, sí, súper fuerte. Menos mal, o sea, dentro de todo me recuperé y tal, o sea, fue fuerte, pero podía haber sido peor, claramente. Pero eso obviamente fue un momento de como de quiebre quizás, de cierta forma, o marcó mucho el voluntariado porque eso, tuve que estar como una semana en la cama, o sea, oh. sin hacer mucho, descansando y tal, porque fue un accidente igual grave. Pero bueno, me recuperé y también decidí seguir el voluntariado, porque, claro, muchos me decían, escucha, quizás quieres volver a Alemania después de algo así, pero yo tenía todas las ganas de seguir, me estaba integrando bien, me estaba gustando la experiencia y no quería que eso lo destruyera, digamos. O sea, al Así final sí, que sí sanaste bien todo ya. O sea, no sí, sí, todo sí, lo... sí. oh, qué bien. Está bien. Sí, sí. Creo que en Alemania Sí, sí, totalmente. dirías Glück im Unglück, ¿no? Sí, O sea, como exactamente. mala suerte, pero sí todavía suerte en la mala suerte, Ujú. algo así. Sí, ¿Y tienes algo así. algún recuerdo especialmente bonito o emocionante? Uy, yo creo, uf,
Bastante. Bien difícil decirlo, porque yo creo que habían un montón de momentos bonitos, emocionantes, tanto de los viajes, ¿no? De conocer tantos lugares distintos, momentos bonitos en la familia que me acogieron, que pasábamos cosas juntos, vivíamos experiencias, también tanto del día a día como también, yo qué sé, íbamos a diferentes lugares de Lima, por ejemplo. En la radio también siempre me divertí mucho. O sea, me parecía, por ejemplo, muy interesante a mí acompañar a los reporteros a hacer sus notas, ir a, ¿no? a la calle realmente. Ahí uno veía pues de todo, como que ahí conocías realmente las diferentes situaciones o digamos maneras en las que vive la gente, lo que hay de problemas también. Mm, y sí, eso. No te puedo decir un Sí, ¿no? ejemplo así puntual, porque siento que hay tantas cosas que es difícil decirte algo en concreto. ¿A qué lugares te fuiste de viaje? Porque estabas mencionando los De viajes. viaje, sí, creo que casi todos lados me Mm, fui conociendo, bueno, obviamente Machu Picchu, fui a Arequipa, Ica, o sea, las líneas de Nazca también las vi. oh, ¿Qué más? Oh, también en la sierra un montón de lugares como Ayacucho, Huancayo, Huánuco, Cajamarca, fui a, ¿dónde más? Al norte también, este, sí, bueno, bastantes de lugares, sí, todo. sí. Ah, Y creo que también tú estuviste con otra voluntaria acá, ¿no? Fueron dos voluntarias en el proyecto. Y también, creo que sí. también vivieron juntas. No sé, ¿cómo fue vivir junto con otra persona? O sea, siento que también puede tener ciertas ventajas, ¿no? Con otro voluntario acá, pero también, no sé, algunos conflictos, o cómo fue. Sí, de hecho justamente había otra voluntaria, Alexandra, y estábamos viviendo juntas en la misma familia. De hecho era todos juntos, o sea, teníamos el trabajo junto, o sea, el voluntariado en sí, la misma familia y todo eso. Y también al principio conocíamos a la misma gente, porque, claro, vinimos juntas, entonces era No, todo claro. como en la dupla. Eh, o sea, fue bien. Creo que al final nos dimos cuenta igual que ella y yo éramos bien distintas como de carácter. Entonces, al final cada quien igual se fue haciendo como su vida un poco eh, con la gente con la que se llevaba. O Ujú, sea, ujú. no pasábamos al final todo el tiempo juntas porque igual era mucho después de un rato. Pero, o sea, bien, todo bien al final. Y sí, o sea, yo siento que igual fue bueno tener a otra voluntaria, o sea, bueno, no sé, tú estás ahorita solo, no sé cómo lo estarás viviendo, pero para mí igual fue bueno, no sé, por ejemplo, hacer este programa con otra persona y, claro, intercambiar ideas, cosas así. Sí, imagino que puede ayudar. O sea, yo también muchas veces he entrevistado a otros voluntarios también ahorita que están en Mm. Lima. O también hasta que uno de los voluntarios también ahora me está apoyando de vez en cuando tiene tiempo. O sea, Ah, qué sí bueno. ayuda eso, sí. Siento de que con dos Sí, personas es más sí. fácil. Te creo, sí, total. Bueno, aparte con nosotros también había más voluntarios en Vía El Salvador, claro, como contigo también. Entonces, eso era bonito de poder compartir a veces y ya que uno está pasando también de cierta forma por una experiencia parecida, ¿no? Claro, claro, Entonces sí, sí, uno sí. tiene como una cierta conexión de que puedas hablar y decir así como, por ejemplo, una cosa que en Perú funciona de tal manera y en Alemania totalmente distinto y te puedes platicar sobre eso. Claro. ¿Y qué hiciste después de volver a Alemania? Porque ya pasaron 10 años. ¿Cómo Sí. inmediatamente empezaste a Bueno, estudiar cuando o...? volví, sí, estudié, de hecho, fui a la universidad, estudié em, comunicaciones, de hecho, Ah, sí. Ah, o sea, muy wow. inspirado en la radio, porque ya que me había gustado tanto el trabajo en la radio, dije, bueno, al final decidí estudiar comunicaciones, o mejor dicho, en alemán es Ciencias de la Comunicación, Kommunikationswissenschaft.
em, y política, o sea, ciencias políticas también, era como un bachelor de ambas materias. Y claro, hice ese y después hice un máster en relaciones internacionales, como política Mm. internacional, digamos. Y claro, eso ya lo terminé hace creo que 2 años, como 2 años y medio, algo así. Em, y ahora estuve trabajando en diferentes lugares. Ahora estoy en una agencia de comunicación política, digamos, Ujú. trabajando ahí desde hace unos meses. Y claro, eso. Ahí aparte también durante mis estudios aproveché de viajar un poco más, también de hacer intercambios, porque a mí siempre me gusta hacer eso, como de conocer otros países, otros lugares. Y claro, eso también fue bonito, pero fue bien distinto igual. Un intercambio no es lo mismo que un voluntariado, No, digamos. claro. No, eso es justamente, Sí, justamente que quería preguntar, como si sientes que tu experiencia en Perú influyó a tu camino profesional y claro, ahí, ¿no? Pero, ¿y cómo sientes que hay algunas diferencias en, digamos, el trabajo como voluntaria, pero claro, también, o sea, o digamos, simplemente la forma de trabajar en Perú y en Alemania, o sea, ya que de forma viviste las dos cosas? Bueno, lo uno ujú. solo como voluntaria, pero digamos, sí. Sí, esa es una buena pregunta. No sé si te lo puedo responder del todo porque aquí en Alemania no he vuelto lamentablemente a trabajar en una radio, entonces no te Claro. podría decir Mm, cómo es mm, el mm. contexto de una radio en Alemania con, No. con Estéreo Vida, por ejemplo, o una radio en Perú. Ujú. Em, sí, pero no, sí, creo que no te lo puedo responder muy bien también. Sí, porque no tengo esa comparación exacta, pero igual quizás un voluntariado mm, funciona, no sé, creo que no funciona tan distinto tampoco, pero Mm. em, sí. ¿Y cómo es que tu español sigue siendo tan bueno? O sea, ¿tienes que usarlo en el trabajo? ¿Tienes que hablar en español? No, ¿cómo es? No, nada, sí. Me gustaría hablar español en el trabajo. No, de hecho, estoy casada con mi esposo es chileno, es de Chile, Ah, entonces hablo español todos los días. Y aparte también tengo en Alemania amigos de ah, Latinoamérica, wow. de diferentes lugares, y por eso como que nunca he dejado realmente de hablar español. Siempre de alguna manera he tenido el contacto, entonces no se me ha perdido el idioma. ¿Y ustedes Gracias a Dios. se conocieron en Alemania o dónde? Tú y tu Sí, esposo. nos conocimos en Alemania Ah, ya. justamente durante la pandemia. Es Ah, muy wow. chistoso. Pero eso igual como que nos unió bastante. Y sí, ahora ya estamos algunos años juntos y sí. De hecho, no lo puedo comentar, aunque sea como algo personal, pero de hecho estoy ahora embarazada y vamos a tener una Wow. hija en unos meses. Wow, Sí, felicitaciones, wow. gracias. ¿Ya tienen un nombre? Sí, 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 de hecho. Ujú. Bueno, pero no sé si lo quiero comentar, pero Ah, sí, ya. sí, ya No. tenemos el nombre y todo. Va a ser una niña, claro. Wow, felicitaciones. Sí, así que algo muy emocionante que se viene ahorita. Y entonces también, bueno, me imagino que otra vez, o sea, entonces también viajaste una vez a Chile o como a visitar la Sí, familia de hecho, Ujú. sí, sí, de hecho fui ahora en diciembre, justamente hace no tanto tiempo, en diciembre del 2024. eh, a visitar a la familia porque los había conocido a los padres, por lo menos en Alemania, porque habían venido, Ujú. pero mi esposo tiene una familia muy grande, así un montón de tíos, primos y todo. Entonces los fui a conocer a todos en diciembre. Y aparte Sí, de fue muy Chile. bonito Ujú. porque me recibieron súper bien, así. Entonces, la verdad me encantó conocerlos y también en realidad en general, ¿no? Conocer Chile, conocer claro, todo el contexto de dónde viene mi esposo, ¿sabes? Así como de dónde nació y todo eso. Mm, mm. No, qué lindo. O sea, también
¿También piensas que em, van a criar al niño con los dos idiomas, también con alemán y español, o Sí, cómo va a sí, ser? sí. Ujú. Sí, totalmente. Eso es la meta, digamos. Ojalá que pueda que ser bilingüe, que aprenda los dos idiomas. Eso sería perfecto. Y yo creo Mm, que se va a poder de alguna manera. claro, no, no, sí. No, también me olvidé de preguntar, ¿en qué parte de Alemania vives? Ah, sí, yo vivo en Berlín. Ah, en Berlín. Wow, Sí, en la claro. capital. Y aparte de ¿Y Chile tú de qué también, parte eres? de Múnich, de München, o sea, en el sur. Ah, mira. Ujú. En el sur, qué bueno. Y, Bonito. y aparte de Chile, ¿también visitaste otros países? O sea, ¿viniste otra vez a Perú o también? O... Sí, también vine una vez a Perú. Ujú. Lamentablemente quiero mucho volver, o sea, me gustaría mucho volver a Perú porque eso fue hace mucho tiempo igual, han pasado varios años. Mm. También fui a hacer un intercambio en Brasil, Ujú. así que conocí Wow, Brasil, asu. que también me encantó, un país muy bonito, la gente es muy buena onda. Y bueno, fui a Argentina una vez, pero eso fue por poco tiempo. Em, y a Ecuador también muy cortito, pero esos fueron también los otros países que conocí de Sudamérica. No, pero sí siento que te gusta viajar mucho. Sí, Sí. de hecho, me gusta bastante conocer Ujú. distintos lugares y siempre es como muy enriquecedor para las personas, o sea, para mí. Ujú, ujú. No, claro. Y bueno, si pudieras volver el tiempo, ¿harías algo diferente durante tu voluntariado? ¿Hay algo que no sé, que hubieras cambiado? ¿Crees? Creo que no, o sea, obviamente uno podría decir quizás haría que no tuviera el Ah, accidente, eso sí. Eso sí. pero bueno, que sí, o sea, me imagino que haría eso. Pero al mismo tiempo, o sea, también, o sea, siento que cambiar algo igual haría con que toda la experiencia que fue bonita no sea lo que fue. Entonces, Claro, sí. de cierta manera no, creo que no cambiaría nada. No. Aunque sí algo del accidente. ¿Y hay alguna cosa que le dirías a un joven alemán que también está pensando en hacer así un voluntariado en Perú? ¿Algún consejo? Mm, Pues creo que mi consejo, una buena pregunta, pero yo creo que sería de atreverse nomás, de ir, de dejarse llevar, a estar abierto, digamos, a que las cosas no van a ser como en Alemania, que todo va a ser bien distinto y que al principio uno llega y quizás es mucho y como abrumador, eh, claro, que todo sea tan distinto. Pero eso de ir con esa tranquilidad de que con el tiempo uno se va acostumbrando y todo va a estar bien, o sea, justamente, mira, yo pasé por igual cosas más difíciles en Perú y al final todo se supera, digamos, o sea, con el tiempo, digamos, y adaptándose a la situación, entonces ir como con la mente abierta y tranquilo de que todo va a estar bien. Y una pregunta también, ¿cómo... También hablaste con tu esposo sobre cómo fue para él llegar a Alemania? ¿Hay algunas cosas, no sé, mm, algunas diferencias culturales que notó o algo que se le hizo muy difícil al comienzo? Uy, yo creo que tiene hartas historias que contar en ese sentido. Sí, obviamente hay muchas cosas distintas. Por ejemplo, no sé, o sea, las cosas en Alemania a veces funcionan muy de una manera nomás, o sea, hay como una manera de hacer la cosa, Mm, sea como algo burocrático o lo que sea, y en Alemania tendemos a no ser tan flexibles en ciertas situaciones, y eso, por ejemplo, le chocó, no sé, que a veces, especialmente en Berlín, lamentablemente la gente puede ser un poco grosera al hablar, o sea, muy directos ujú. quizás, y eso también creo que no fue tan fácil, o a veces le molesta todavía hasta ahora, que sí, a veces la gente te puede decir cosas un poco feas, Ujú. pero de la nada, o sea, sin razón, quizás. Pero son como, claro, esas diferencias de cierta manera culturales. Imagino que tiene un montón de otros puntos Sí, que sí, diría sí. él.
¿Él llegó a Alemania pero eso es lo que se me ocurre. para sus estudios o cómo fue? No, él quería hacer, o bueno, hizo justamente un, ¿cómo se llama esto? Working holiday, o sea, Ah, ya. cuando uno va a trabajar y a conocer, hay esa visa entre Chile y Alemania y también Argentina y Alemania, por ejemplo, Ujú. donde pueden, los jóvenes hasta los 30 años pueden ir por un año, creo, a, a Alemania a trabajar y viajar y todo eso. Entonces él hizo eso y claro, bueno, fue en pandemia, así que No, un qué poco lindo, complicado. sí, sí, sí. Bueno, creo que Sí. ya se nos está acabando el tiempo, pero bueno, fue muy lindo hablar contigo, muchas gracias. Y Igualmente, sí, también me gustó. Muchas gracias por la muchas entrevista y gracias. por la posibilidad de hablar aquí. No, gracias a ti, gracias a Y ti. que te vaya muy bien. Gracias, que no me falta mucho, ¿no? Sí. Bueno. Sí, ¿verdad? Aprovecha lo que queda. Sí, sí, sí. Gracias. Nos vemos. Gracias a ti. Chao, chao. Chao. Y bien, con eso ya termina el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado y que otra vez prendan la radio el próximo jueves para una nueva emisión de Tu Vía. Ahora sigue Jan Palacio con estrenos al aire. Nos vemos. Chao.